El micrófono huele a metal y al aliento de otras personas. Belgrado, Serbia, Fortaleza de Kalemegdan, 18 de junio de 2011, 8:30 de la noche. Las luces del escenario ya queman intensamente, creando pozas de calor blanco en la oscuridad naciente. 20.000 personas presionadas contra las barreras. Su aliento colectivo creando una nube húmeda de anticipación. Los teléfonos ya en alto, grabando, siempre grabando. Amy Winehouse está entre bastidores, oculta en la sombra, observando al personal del escenario hacer los ajustes finales. Su mano tiembla mientras se lleva un cigarrillo a los labios. El moño, esa maravilla arquitectónica que una vez se mantuvo orgullosa y perfecta, se inclina peligrosamente hacia un lado. Su maquilladora se había rendido hacía una hora. El delineador de ojos está corrido. La base no puede ocultar lo que hay debajo. Este es el momento antes de que todo cambiara. Antes de que Amy Winehouse caminara hacia el escenario de Belgrado y susurrara algo al micrófono que se suponía que nadie debía oír. Palabras que serían capturadas por el sistema de audio del lugar. Palabras que cambiarían cómo entendemos su última actuación. Palabras que revelan la trágica verdad de la que nadie habla. Pero para entender lo que Amy susurró esa noche, necesitamos entender cómo llegó a este momento. No el vuelo desde Londres o el registro en el hotel, sino el viaje psicológico, el colapso interno que se había estado construyendo durante meses, tal vez años. 3 semanas antes, Camden, Londres, Amy había llamado a su padre al amanecer. Mitch Winehouse respondió, adormilado, preocupado. La voz de su hija en el teléfono sonaba pequeña, infantil, nada parecida a la potencia interpretativa que el mundo conocía. Papá, no creo que pueda hacerle esto a ella, había dicho. No una declaración, una confesión. Cada vez que pienso en caminar hacia el escenario, no puedo respirar. Mitch había intentado tranquilizarla. La terapeuta estaba ayudando, ¿verdad? La nutricionista tenía un buen plan. Amy estaba recuperando peso, luciendo más saludable, pero Amy se había quedado callada al otro lado de la línea. Ese silencio particular que significaba que ella ya se había desconectado de la conversación, retirado al lugar donde nadie podía alcanzarla. Lo intentaré, había dicho finalmente. Lo intentaré, papá. Pero intentar y tener éxito son países diferentes, separados por un océano que Amy ya no sabía cómo cruzar. La gira europea había sido programada durante meses. 2 espectáculos, un regreso. La prueba de que Amy Winehouse estaba de vuelta, recuperada, lista para reclamar su trono. Los materiales promocionales ya habían sido impresos, las entradas vendidas, los lugares reservados. La máquina estaba en movimiento y nadie, ni Amy, ni su administración, ni el sello discográfico tenía el coraje o el poder para detenerla. Belgrado se suponía que era el comienzo. En cambio, sería el final. 18 de junio, 4 de la tarde. La prueba de sonido que nunca sucedió. Amy encerrada en su habitación de hotel en el Hyatt Regency, con las cortinas corridas contra el sol de la tarde. El gerente de la gira llamando a la puerta suavemente al principio, luego con insistencia, luego desesperadamente. Los sonidos desde el interior, muebles siendo movidos, vidrios rompiéndose, la voz de Amy arrastrada y confundida, preguntando en qué ciudad estaban. Cuando finalmente emergió a las 6 de la tarde, 2 horas antes de la hora del espectáculo, sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto en que sus ojos parecían negros, vacíos. Su habla tropezaba y resbalaba. No podía recordar la lista de canciones. No podía recordar qué canciones se suponía que abrían el espectáculo. La banda intercambió miradas preocupadas. El gerente de la gira hizo llamadas telefónicas, pero nadie tomó la decisión que necesitaba ser tomada. Cancelar el espectáculo. Porque Amy Winehouse en el escenario siempre había sido mágica. Incluso en sus peores momentos, algo sobre actuar en vivo la había anclado, dado propósito, transformado. Todos se aferraban a esa esperanza de que una vez que caminara hacia el escenario de Belgrado, la memoria muscular tomaría el control. La artista anularía la adicción. La magia regresaría. Estaban equivocados. 8:30 de la noche, hora del espectáculo. Amy está entre bastidores. El gerente de escenario le da la señal. La banda comienza la intro de Just Friends. La multitud ruge.
20.000 voces gritando su nombre. Amy toma aliento, da un paso adelante hacia la luz. La caminata desde bastidores hasta el centro del escenario toma tal vez 10 segundos, pero en esos 10 segundos algo cambia en el rostro de Amy. Puedes verlo en las imágenes si miras de cerca. Su expresión cambia de estar en blanco a algo como terror. Se agarra al soporte del micrófono para sostenerse. Se inclina cerca del micrófono y antes de que se suponga que empiecen las voces, antes de la primera letra de la primera canción, ella susurra algo. El sistema de audio del lugar lo capta. Las primeras filas lo escuchan claramente. Algunas personas en la audiencia reportarían más tarde esto a los periodistas, aunque la mayoría de los medios lo descartaron como testimonio poco confiable de fans tratando de crear drama. Pero el audio existe, está enterrado en las grabaciones crudas del lugar, y lo que Amy Winehouse susurró en ese micrófono, en el escenario de Belgrado, fue esto: no puedo recordar quién soy. 4 palabras apenas audibles sobre el ruido de la multitud, pero capturadas, preservadas, una confesión que explica todo lo que siguió. Intenta cantar. Las palabras salen confusas, desconectadas de la melodía. La banda intenta seguirla, pero no hay nada que seguir. Amy se balancea sobre sus talones, se recupera, intenta de nuevo. El entusiasmo de la multitud cambia, la confusión se extiende hacia afuera. Esto no es arte de performance. Esto es un colapso. 3 canciones intentadas, ninguna completada. Amy se detiene en medio, luciendo genuinamente confundida sobre lo que viene después. Su corista da un paso adelante para ayudar. Amy se vuelve contra ella. Basta. Palabras. Yo las escribí, pero ella no sabe las palabras, o las sabe intelectualmente, pero no puede acceder a ellas. La conexión entre la memoria y la actuación se ha cortado por completo. Y ese susurro al principio, no puedo recordar quién soy, de repente cobra un sentido devastador. Amy Winehouse no estaba simplemente olvidando letras, estaba experimentando una disociación completa. La identidad construida de Amy Winehouse, la artista, se había fracturado tan completamente que ella ya no sabía qué versión de sí misma se suponía que estaba en ese escenario. A los 20 minutos, los abucheos comienzan, dispersos al principio, luego unificados, una pared de rechazo. Amy mira hacia el mar de teléfonos grabando su destrucción. Su rostro se desmorona lentamente. Ella dice en el micrófono, apenas audible: lo siento mucho. Luego sale del escenario. La actuación final de su vida termina 40 minutos después de un espectáculo programado de 90 minutos. Pero aquí está lo que nadie sabía. Aquí está la parte de la historia que cambió todo. Backstage, mientras el caos estallaba a su alrededor, gerentes de gira gritando, promotores exigiendo reembolsos, miembros de la banda empacando equipo, Amy se encerró en el camerino. La seguridad estaba afuera, escuchándola llorar con una desesperación que los aterrorizaba. No el llanto de alguien que está triste, el llanto de alguien que se está rompiendo. Después de 30 minutos, el llanto se detuvo. Silencio. El guardia de seguridad llamó. No hubo respuesta. Usó la llave maestra. Abrió la puerta con cuidado. Amy estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, el rímel manchado por su rostro. En su mano estaba su teléfono. En la pantalla había un memo de voz. Ella había estado grabando algo. El guardia de seguridad testificaría más tarde sobre este momento. Cómo Amy lo miró con los ojos completamente claros. Cómo ella dijo calmada y tranquila: necesito que guardes esto. Prométeme que guardarás esto. Le entregó el teléfono. El memo de voz duraba 3 minutos. Amy hablando consigo misma o hablando con quien eventualmente escucharía. Grabado en esos momentos, sola en el camerino justo después de que ella había salido del escenario de Belgrado por última vez. La grabación nunca se ha hecho pública. La familia de Amy la ha mantenido privada, pero el guardia de seguridad, en una deposición sellada, tomada después de su muerte, describió lo que escuchó. Amy hablando sobre el susurro, sobre cómo había caminado hacia ese escenario, y de repente no podía recordar qué versión de sí misma se suponía que era. La chica de Camden
que amaba el jazz, la ganadora del Grammy, el desastre de los tabloides, la hija, la adicta. Todas estas identidades fragmentándose, separándose, ninguna de ellas sintiéndose real o verdadera o accesible. Susurré. No puedo recordar quién soy, porque era la única cosa verdadera que podía decir, explicó la voz de Amy en la grabación. Y luego intenté actuar de todos modos. Intenté ser Amy Winehouse, pero ya no sé cómo ser ella. No creo que alguna vez lo haya sabido. Habló sobre la presión, el peso imposible de ser Amy Winehouse, como cada intento de recuperarse se sentía como aprender a ser una persona desde cero, cómo la sobriedad significaba enfrentar todas las partes de sí misma que ella había estado medicando durante años, cómo la próxima gira la había llenado de un terror tan profundo que ella había recaído solo para manejar la ansiedad, lo que la hizo incapaz de actuar, lo que demostró que ella era exactamente tan inútil como temía. Belgrado rompió algo en mí que no se puede arreglar, dijo en esa grabación. O tal vez simplemente reveló lo que ya estaba roto. Caminé hacia ese escenario esta noche sabiendo que no podía hacerlo, y lo hice de todos modos, y ahora todos saben, el mundo entero me vio desmoronarme. No hay vuelta atrás de esto. La grabación termina con Amy diciendo algo que persigue a todos los que lo han escuchado. Creo que he estado diciendo adiós durante mucho tiempo. Esta fue solo la forma más ruidosa de hacerlo. 34 días después, Amy Winehouse estaba muerta. Pero ese susurro, no puedo recordar quién soy, había revelado una verdad que todos habían estado evitando. Amy no estaba luchando con la adicción, estaba luchando con la fractura de identidad, con la tarea imposible de ser una persona pública mientras la persona privada debajo se había desintegrado por completo. El susurro del escenario de Belgrado no fue solo una confesión, fue un diagnóstico, un momento de claridad en medio del caos. Amy Winehouse diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que estaba perdida dentro de sí misma, que la persona que todos querían que fuera había dejado de existir. Y la trágica verdad es esta. Todos escucharon el susurro. El sistema de audio lo captó. La grabación del lugar lo preservó. Algunos miembros de la audiencia incluso informaron haberlo escuchado, pero nadie entendió lo que significaba hasta que fue demasiado tarde. Después de Belgrado, Amy se retiró a Camden. Su padre llamaba cada mañana. Su médico la visitaba diariamente. Todos los que la amaban intentaban desesperadamente mantenerla con vida. Pero Amy ya había dicho adiós. Ella lo había dicho en ese escenario en Belgrado. No puedo recordar quién soy. No fue un grito de ayuda, fue un reconocimiento de disolución. El momento en que la persona interna finalmente admitió que ella ya se había ido. La noche antes de morir, su guardaespaldas la encontró viendo el metraje de Belgrado en YouTube. El video tenía millones de vistas. Los comentarios iban desde la burla hasta la lástima. Amy lo reproducía en un bucle, el volumen apenas audible, viéndose a sí misma susurrar esas 4 palabras una y otra vez. No puedo recordar quién soy, no puedo recordar quién soy, no puedo recordar quién soy. ¿Alguna vez lo resuelves? El guardaespaldas recordaría más tarde haberle preguntado. Amy lo había mirado con la sonrisa más triste. No, ella había dicho, ese es el problema, nunca lo hice. A la mañana siguiente, ella se había ido. Pero hay una pieza más de la historia, un detalle que hace que el susurro de Belgrado sea aún más significativo. Una revelación que cambia cómo entendemos no solo esa actuación final, sino todo el año final de Amy Winehouse. Porque 3 meses antes de Belgrado, Amy había escrito algo en su diario. Una entrada de diario que fue descubierta por su familia después de su muerte. Una entrada que sugería que el susurro no fue una desesperación espontánea, fue una verdad predeterminada. La entrada decía: si alguna vez vuelvo a caminar hacia un escenario y no puedo hacerlo, voy a decir la verdad, voy a decirlo en voz alta. No sé quién soy, tal vez si lo digo, alguien lo escuchará, tal vez alguien lo entenderá. Ella había estado planeando el susurro, o al menos planeando alguna versión de honestidad. El escenario de Belgrado se convirtió
en la ubicación donde esa verdad planeada se cruzó con un colapso catastrófico genuino, lo cual plantea una pregunta que nadie ha sido capaz de responder. ¿Fue la actuación de Belgrado un colapso completo? ¿O fue, al menos en ese susurro de apertura, lo más honesto que Amy Winehouse había estado alguna vez